Entonces, ya estamos hablando, ¿verdad? De que Machu Picchu fue una ciudad deshabitada por los incas, los conquistadores nunca logran llegar acá. Entonces, ¿desde cuándo se da a conocer Machu Picchu? Se le va a atribuir como descubridor científico, hablando científicamente, al señor Hiram Bingham, que llegaría por vez primera a este lugar 24 de julio de 1911. Podríamos decir accidentalmente o traído por otra persona, porque no estaba buscando Machu Picchu, él estaba buscando otra ciudad incluso, conocida como Vilcabamba o Vitcos, que va a ser la ciudad perdida de los incas o el último refugio de Manco Inca, el último inca, donde se va a refugiar durante 36 años en el lugar, desde 1536 hasta 1572, donde va a tener 3 hijos, Sayri Tupac, Titu Cusi y Tupac Amaru, donde muchas personas consideran de que serían los 4 últimos incas que habitaron en Vilcabamba. Pero en 1500 huyeron, de alguna otra manera Manco Inca huye en 1536 por una disputa. ¿Por qué? Sabemos que de acuerdo a la historia que en 1532 los conquistadores llegan capturando a Atahualpa. Posteriormente sabemos que lo van a ejecutar. La Iglesia Católica más que todo pide que lo ejecuten, donde la idea de los conquistadores ¿cuál era? Que el Inca siga gobernando. ¿Para qué? Para que ellos gobiernen detrás de las sombras, para que la gente del pueblo no se levante en contra de ellos. Entonces proclamarían como nuevo Inca a Tupac Hualpa. Pero por una errónea pronunciación, ya que va a ser muy diferente el quechua con lo que es el castellano, le colocan el nombre de Toparpa, donde se va a quedar en el poder un aproximado de 3 meses. Se da cuenta de lo que estaban haciendo con su pueblo, se envenena a sí mismo. Posteriormente, en 1533, proclamarían como nuevo Inca a Manco Inca, donde se va a quedar en el poder en la ciudad de Cusco 3 años. Pero, de acuerdo a las crónicas, él tenía todavía 19 años cuando llega al poder. Pudieron manipular un par de años y en 1536 se da cuenta que lo estaban manipulando, pero no solamente por eso, sino que a Gonzalo Pizarro le gustaba la esposa de Manco Inca. Entonces, más que todo por la esposa, es que entran en una disputa y posteriormente Manco Inca armaría una mentira. Les dice que en el Valle Sagrado de los Incas, cerca de Ollantaytambo, estaría la representación del dios Punchao. De acuerdo a las crónicas, la representación del dios Punchao del tamaño de una persona, aproximadamente, en oro puro. Podríamos decir una estatuilla así, tal como estamos viendo acá, pero imagínense este tamaño, ahí. Sabía que a los conquistadores les gustaba mucho este metal. Ellos no van a perder la oportunidad de tener una pieza tan grande y le van a mandar con una escolta personalizada, donde en Chincheros, los que hicieron el Valle Sagrado de los Incas, arman una emboscada, matan a la escolta que le estaba acompañando y a partir de ahí emprende una huida. Y en Ollantaytambo daría una orden, que lleven todas las piezas de oro que aún quedaban escondidas en la ciudad de Cusco a los alrededores hacia una ciudad conocida como Vilcabamba o Vitcos, donde de ahí se origina la gran leyenda de el famoso dorado o lo que es el Paititi. Adicional a ello, manda a destruir los caminos que conectaban hacia lo que es la Amazonía. Entonces Manco Inca se refugia en lo que es Vilcabamba durante esos 36 años, pero antes incluso lidera un ejército hasta la nueva capital, Lima, donde se encontraba Francisco Pizarro y las personas más importantes en este lugar. La cuestión es que por falta de guerreros, traiciones, Manco Inca decide regresar y adentrarse en lo que es Vilcabamba, porque no vayan a pensar que 172 conquistadores pudieron conquistar a más de 18 millones de incas. Eso sería imposible. ¿Qué pasó? Habían muchas civilizaciones, podríamos decir, que habían sido conquistadas recientemente por los incas, que todavía tenían ese odio. Habían muchas, 3 de ellas más importantes, conocidos como los chancas, que se encontraban cerquita acá del Cusco, entre Apurímac y Ayacucho. Los otros, los cañaris, que se encontraban allá en Ecuador. Pero los más importantes, los huaylas. Era Perú en ese tiempo, ¿no? Ecuador. Claro. Los más importantes, los huaylas. ¿Alguna vez se han preguntado por qué acá en el Perú hay un apellido quechua que predomina? Quispe. Oh, Quispe, sí, hay mucho Quispe. Pero no es de Cusco. Muchas personas piensan que es de Cusco. No es descendiente o no es de los incas, no proviene de los incas. Proviene del norte del Perú, de la zona de Ancash. ¿Quiénes eran los Quispe? Los huaylas. Incluso el curaca de este lugar, podríamos decir como curaca el jefe gobernador de ese lugar, para aliarse con Francisco Pizarro le va a ofrecer a su hija como esposa. ¿Y su hija cómo se llamaba? Quispecisa. De ahí provienen los Quispe, familiares de la esposa de Francisco Pizarro, donde a ellos no les van a tocar mucho, obviamente, pero al resto sí. Entonces, de ahí es que tenemos muchos quispes acá en el Perú, pero también tenemos en diferentes puntos como en Colombia, Ecuador, Bolivia, tenemos quispes. Entonces, Manco Inca, Pero se ve criollo, ¿no? Manco Inca, o sea, entra en lo que es Vilcabamba hasta 1500, en 1544 él fallece, donde sus hijos serían los nuevos sucesores en el lugar, hasta 1572, donde el segundo virrey del Perú, Toledo, daría con la ubicación que es de esta, mandando a García de Loyola para que masacren a los últimos supervivientes. Pero ¿qué hace Tupac Amaru?
antes de que lleguen los conquistadores, ya que estaban aproximándose, manda a destruir gran parte de la ciudad de Vilcabamba. Adicional a ello, manda a quemar la ciudad para que los conquistadores no destruyan, así como habían destruido la ciudad de Cusco. Y a partir de ahí se empiezan a expandir a diferentes puntos. Tupac Amaru empieza a huir, pero como su esposa estaba embarazada, lo capturan. Posteriormente lo van a llevar a la ciudad de Cusco, donde lo van a ejecutar en la plaza principal del Cusco. Incluso el rey de España le había dicho a Toledo de que le ofrezca tierras, que él siga gobernando en la ciudad de Cusco y se convierta en cristiano de alguna otra manera. La cuestión es que a Toledo, por alguna extraña razón, no le convenía. A los ministros, a los que iban a dar el benedicto, podríamos decir, en lo que es la votación, de qué es lo que iba a pasar con Tupac Amaru, les dice de que le culpen de las muertes de los años anteriores que había pasado, de muchas personas que habían intentado llegar a Vilcabamba, donde fallecieron, y esa fue la razón por la que van a ejecutar a Tupac Amaru. Entonces, a partir de este punto, como Vilcabamba había sido destruido, quemado, los conquistadores no le dieron mucha importancia y con el tiempo se cubrió con la vegetación, desapareció con el tiempo. Y Hiram Bingham estaba interesado en llegar a esa ciudad. Incluso fue la tercera expedición que tuvo acá en Sudamérica, porque la primera va a ser en 1907, financiado por su esposa Alfreda, justamente para hacer su maestría, que va a ser la ruta de Simón Bolívar, la Gran Colombia, podríamos decir, entre Venezuela y Colombia. 1909 se interesa mucho más por lo que es la cultura de los incas y todo ello, y viene acá al Perú, logra llegar a Cusco, logra llegar a Tiahuanaco, allá a Bolivia, y ese mismo año, en 1909, mientras estaba regresando hacia Lima para lo que es Estados Unidos, para devolverse allá, logra llegar a lo que es conocido como Choquequirao. No sé si habrán escuchado hablar acerca de Choquequirao. Actualmente muchas personas dicen de que sería el hermano gemelo. No, aquí. Está acá. Oh, ok. Choquequirao está cerquita acá. Muchas personas dicen que sería el hermano gemelo de Machu Picchu porque también está en Ceja de Selva e incluso es mucho más grande que el mismo Machu Picchu. Recién se está promocionando, obviamente, pero no es que recién se está descubriendo, sino que hace años atrás, bueno, siglos atrás, ya se conocía lo que es Choquequirao. Los conquistadores también lograron llegar a Choquequirao, pero por la lejanía es que no hicieron nada. Y tiene ruinas así como Machu Picchu. Mucho más grandes. La ciudad. Wow. Justamente podríamos decir que es esta. Parte de lo que es la zona agrícola. Y todavía hay construcciones por toda esta zona, que faltan hacer las excavaciones, todo ello. Claro, son diferentes puntos. Es muy grande lo que es Choquequirao, pero para llegar, como les digo, 4 días. 2 días de ida, 2 días de regreso. Tienes que descender toda esta zona hasta Piso de Valle, hasta el río Apurímac, y luego subir toda esta zona, ya que Choquequirao se encuentra por esta zona. ¿Y será que pudieran declararlo otra maravilla del mundo? Depende en sí, porque cuando Hiram Bingham logra llegar a lo que es en 1909, encontró inscripciones en el lugar. ¿Por qué? ¿Quién le llevó al lugar? Núñez, el prefecto Núñez, que era el prefecto de Apurímac. ¿Quién le dice no? De que ese sería Choquequirao, cuna de oro, que ninguna persona extranjera había logrado llegar al lugar. Entonces Hiram Bingham se interesa, logra llegar a Choquequirao, pero se da con la sorpresa de que se habían hecho excavaciones, los famosos huaqueos, ¿no? ¿Por qué? Huaca es un lugar importante, podríamos decir una estatuilla importante como les mostré. Eso es una huaca. Bueno, para los incas era una huaca. Y de ahí proviene la palabra de huaquear, que sería extraer justamente estos minerales, oro. Claro, entonces Hiram Bingham nos dice de que ya había sido excavado diferentes puntos, se habían encontrado inscripciones, otras personas que habían llegado anteriormente, y todas estas piezas no se sabe a dónde fueron, ¿no? En este caso. Pero Hiram Bingham se lleva incluso de Choquequirao 2 cuerpos, de acuerdo a su libro. Se lleva 2 cuerpos en 1909 y algunas piezas que encuentra en Choquequirao. Posteriormente ya no tenía idea o intención de regresar acá al Perú, pero en 1911, ya que en 1909 se había conocido con Luis de Valcárcel en la ciudad de Cusco, y algunos estudiantes de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco les hacen llegar algunas cartas indicándole de que había muchas personas que estaban interesados en llegar a Vilcabamba, de que si él no estaba interesado, que les iban a apoyar y todo ello. La cuestión es que, de alguna otra manera, si era la ciudad perdida de los incas, iban a grabar su nombre en la historia. Y Hiram Bingham se le interesa, por eso es que regresa en 1911. Primero llega a lo que es Lima, la capital, ¿no? Donde se encontraba John Ross, se va a la Biblioteca Nacional, empieza a buscar información acerca de Vilcabamba, donde encuentra las crónicas del padre Calanche, que nos da una ubicación casi exacta de lo que es Vilcabamba, trazándonos una ruta. El 19 de julio de 1911 logra llegar a lo que es Cusco,
y se encuentra con una persona, un minero. Hiram Bingham, por alguna extraña razón, nunca nos menciona los nombres de estas personas, pero nos dice que era una persona longeva, un minero, un alemán, que le había dicho de que bajando por el río Urubamba, todo Piso de Valle, y logrando llegar a lo que es Mandorpampa, que se va a encontrar por aquella zona, a Piso de Valle mismo, preguntara acerca de las ruinas que se encontraban debajo de la montaña del Picchu, que sería el actual Machu Picchu. Eso es lo que les dicen. Entonces, al día siguiente empieza a descender al Valle Sagrado. Y en el Valle Sagrado, ¿qué es lo que hace? En Yucay se encuentra con una familia. Y la familia le da coordenadas mucho más exactas. Que cuando llegara a Mandorpampa, ahí se encontraba la montaña del Huayna Picchu y lo que es el Machu Picchu. Que de por medio estaban las construcciones inca. Que no se olvide de subir a este lugar, que probablemente este sería el Vilcabamba, que estaban buscando. De alguna otra manera, ya se conocía este lugar. Y Hiram Bingham, obviando tomar lo que es la ruta del Padre Calancha, empieza a descender por el borde del río, logrando llegar hasta Mandorpampa. Pero sorpresa, cuando llega detrás del Huayna Picchu, a Piso de Valle, había una persona que estaba viviendo ahí, Melchor Arteaga, que era una persona que se dedicaba a lo que es el trueque, intercambio, podríamos decir, de las personas que pasaban por esa zona. Y Hiram Bingham, interesado, le pregunta si conocía una ciudad debajo de la montaña del Machu Picchu, o de por medio, entre el Huayna Picchu y lo que es el Machu Picchu. Él le dice que efectivamente sí, que le traería al día siguiente a cambio de 2 monedas de indies, que sería $1 actualmente. Bueno, haciendo lo que es el cambio. Entonces, mucho dinero para aquellos años, y Melchor Arteaga se embriaga, de acuerdo al libro que Hiram Bingham nos escribe. Iban a salir como a las 5 de la mañana, pero salen a las 11 de la mañana, recién de la parte baja. Solamente vienen 3 personas, no vienen todas las personas, todo el equipo. Solamente vienen el señor Hiram Bingham, el sargento Carrasco, que va a ser colocado por el mismo Augusto B. Leguía, que era el presidente del Perú en ese entonces, y el señor Melchor Arteaga. El negociante. El negociante, podríamos decir, ¿no? Entonces, logran cruzar el río, empiezan a ascender, pero de alguna otra manera, cuando logran llegar a este lugar, el señor Melchor estaba cansado porque el día anterior había bebido mucho. Pero, sorpresa, se encuentran con 2 familias que ya estaban viviendo en la parte baja, las Colcas. Las primeras construcciones que vimos, la familia Richarte y la familia Álvarez. Los Richarte desde 1907 y los Álvarez desde 1903. Ya estaban viviendo en esta zona, ya tenían algunos animales domésticos como lo que es el cuy, ya la zona agrícola lo estaban recuperando. El señor Melchor Arteaga le dice al señor Álvarez de que si él podría llevarle a diferentes puntos de lo que es la ciudad de Machu Picchu. La cuestión es que se niega porque tenía que hacer sus quehaceres, pero le ofrece a su hijo para que pueda llevar al señor Hiram Bingham a diferentes puntos. Un niño de 9 años, conocido como Pablo Álvarez, de cariño le decían como el niño Pablito, que muchas personas al día de hoy consideran que sería el primer guía de Machu Picchu, porque va a ser la persona quien va a llevar a puntos estratégicos al señor Hiram Bingham. Y Hiram Bingham, impresionado, empieza a tomar las primeras evidencias del lugar, fotografías. Efectivamente, todo estaba cubierto por la vegetación y logra tomar la primera fotografía postal, que se hizo muy famosa a partir de este punto. ¿Por qué? Desde la parte superior donde nosotros vamos a llegar, la ciudad se encontraba de esta manera, todo cubierto por la vegetación, tal como podemos apreciar. Podríamos decir que las construcciones más grandes a duras penas se puedan visualizar. La cuestión es que Hiram Bingham se da con una sorpresa más, donde tiene miedo incluso. ¿Cuál fue su miedo? Se encuentra con una inscripción en el Templo de las 3 Ventanas que decía 14 de junio 1902, Lizárraga. ¿Quién era Lizárraga? Un cusqueño. 9 años antes de que el señor Hiram Bingham lograra llegar acá, y estaba hablando en la ciudad de Cusco que había encontrado una gran ciudad que todo estaría cubierto por la vegetación. La cuestión es que, como él no llevó evidencias, como fotografías, ya que tener una cámara fotográfica era un privilegio, no le dieron mucha credibilidad. ¿Pero por qué Hiram Bingham tuvo este miedo? El apellido era Lizárraga, no muy común en esta zona, o en lo que es la ciudad de Cusco. Pensó que de alguna otra manera que era una persona extranjera que había logrado llegar antes que él a este punto. La cuestión es que cuando estaban retornando hacia Mandorpampa, porque tenían que seguir su camino hacia lo que es Vilcabamba, algo curioso. Le pregunta al señor Melchor Arteaga quién era Lizárraga, que había encontrado un grabado en lo que es la piedra. Y le dice que él fue, o Agustín Lizárraga fue el descubridor de Machu Picchu, que había logrado llegar en 1902 a este lugar y que vivía ¿dónde? En el puente de San Miguel, que se va a encontrar en la parte baja. Cuando nos encontremos en la Plaza Sagrada vamos a ver un puente en la parte baja, un puente verde. Ahí viviría. De alguna otra manera pensó que era una persona importante, pero cuando le dice el señor Melchor Arteaga que no, se calma y al día siguiente lograría pasar por el puente de San Miguel, logrando conocer a sus papás y a su hermano.
Pero Jairam Mingan en su libro nos menciona de que nunca conoció al señor Agustín Lizárraga. Nunca conoció, porque ese día no estaba. Pero los familiares de Agustín Lizárraga dijeron que sí se habían conocido. ¿Por qué? Curiosamente, el 11 de febrero de 1912, el señor Agustín Lizárraga fallece cuando estaban haciendo las excavaciones en este lugar. Estaban haciendo la limpieza. Fallece. Jairam Mingan nos dice de que estaría intentando cruzar lo que es el puente de San Miguel, se resbaló, se cayó al agua y el agua se lo llevó. Nunca se encontró su cuerpo. Pero 2 años después, en 1914, la familia del señor Agustín Lizárraga dijo otra versión. Que el señor Jairam Mingan y el señor Agustín Lizárraga sí habían trabajado juntos, sí se conocían, pero efectivamente ese día, el 11 de febrero, estaba cruzando el puente, pero habían lianas o cuerdas, podríamos decir, con lo que se agarraban para cruzar lo que es el puente, donde el señor Jairam Mingan habría cortado intencionalmente una de las cuerdas para que se cayera. ¿Por qué? Sabía perfectamente de que en 1913 la National Geographic iba a llegar acá, atribuyendo a un descubridor científico. Y adicional a ello, en su libro de la ciudad perdida de los incas, nunca nos menciona acerca de esta inscripción. Curiosamente, nos habla un poco acerca del señor Agustín Lizárraga, pero no nos menciona acerca de la inscripción. Pero Christopher Henney hace acerca de la vida de Jairam Mingan, como una bibliografía, qué es lo que sucedió con él, por qué se fue, y logra dar con las cartas que mandaba su esposa, Alfreda, en aquellos años. Y en una de esas cartas se encontró algo muy interesante. Esta inscripción ahora ya no lo vamos a poder ver. Hasta hace poco decíamos no, con el tiempo se nos ha borrado. La cuestión es que en 1912, una vez que fallece Agustín Lizárraga, el señor Jairam Mingan contrató 2 personas, ya que los que estaban haciendo la excavación en esta zona eran personas lugareños. Tampoco nos menciona el nombre en lo que es la carta, pero habría contratado 2 personas para que en 2 días hagan el desgastamiento y desaparezcan la inscripción. Entonces desaparecieron la inscripción. ¿Y esa foto, ¿Por qué? Disculpa, ¿y esa foto en qué momento fue tomada? Al momento de que Jairam Mingan lograra llegar acá, 1911. En 1912 desaparecieron lo que es la inscripción, porque, de acuerdo a la carta, para Jairam Mingan era como un graffiti que estaría en una pero construcción. dejó una evidencia. Entonces, claro, las fotografías que les estamos mostrando ahorita, lo tomó en 1911, 24 de julio, cuando logra llegar acá. Él estaba más interesado en llegar a Vilcabamba, no acá a Machu Picchu. ¿Por qué? De alguna otra manera, él pensaba de que ese sería el famoso Dorado, pero a la vez pensaba de que iba a encontrar construcciones semejantes a la ciudad de Cusco, construcciones finamente labradas con un buen acabado, piedra sobre piedra. La cuestión es que se da con una sorpresa cuando llega a lo que es Vilcabamba, mandando estas fotografías después del 24 a la ciudad de Cusco, donde se quedaron las evidencias de alguna otra manera, y cuando llega a lo que es Vilcabamba se decepciona. ¿Por qué? Encuentra construcciones tipo rústica. Rústicos, ¿cómo? Piedra relleno con mortero de barro, que justamente el Vilcabamba va a ser esta. Acá lo vemos. Esta es Vilcabamba. Como podemos ver, las construcciones no son muy elaboradas. Entonces, se decepciona del lugar. ¿Por qué? Adicional a ello, encontró ceniza alrededor, como evidencia de que había sido quemado. Pero, lo más importante, por lo que se decepciona mucho más e incluso abandona el lugar, tejado. Encontró tejado en Vilcabamba. ¿Qué es lo que es tejado? Lo que los conquistadores en algún momento trajeron para lo que son los techos. Ah, las tejas. Las tejas. Entonces, ¿Todavía estaban viviendo ahí? no, Jairam Mingan llega a la conclusión, apenas ve lo que son las tejas, el tejado, piensa de que ahí vivieron los conquistadores. Que al momento de llegar al lugar, ellos habitaron esa zona, entonces se decepciona del lugar, regresa. Logra llegar a los Estados Unidos para buscar financiamiento y para regresar acá a Machu Picchu porque le pareció mucho más interesante este lugar. La cuestión es que un mes después logra llegar un investigador donde nos da una teoría mucho más creíble. Como ya les estaba diciendo, de acuerdo a las crónicas mismas, incluso nos mencionaba de que Tupac Amaru había mandado a quemar y a destruir la ciudad, tal como estamos viendo, y luego quemar. Pero, ¿qué estaba pasando con los incas? La paja que les estaba diciendo lo que es el ichu se descompone con mucha rapidez, mucho más en ceja de selva por la presencia de la humedad. ¿Qué estaban haciendo los incas? Estaban adaptando, estaban utilizando tejas que los conquistadores trajeron, ya que esas tejas no se van a descomponer, así como la paja, con mucha rapidez. Entonces, esa fue la razón por la que Jairam Mingan encontró tejado en el lugar. No porque los conquistadores vivieron ahí, sino que los incas se estaban adaptando a la nueva tecnología que estaban trayendo los conquistadores. Entonces, según las crónicas, Jairam Mingan asesinó a Agustín.
de una u otra manera. Bueno, no podríamos acreditarlo porque son dos versiones, como les decía. Jairam Mingan dice de que nunca conoció a Agustín Lizárraga, se cayó por el puente. Pero los La familiares, familiares de Agustín Lizárraga dijeron la otra versión. Entonces no tenemos cómo corroborar. Disculpa, iba a Las mencionar dos sobre versiones. unas cartas, creo, ¿no? De que mandaba, creo que Lizárraga a su esposa, ¿no? Creo que iba a mencionar eso. No. Y unas cartas mencionó. Las cartas, no, Jairam Mingan mandaba a su esposa hacia los ya. Estados Unidos. Muchas cartas. Cada vez que hacía sus expediciones, en las 3 expediciones, él mandaba cartas, escribía a su esposa siempre. Claro, de comunicarse con su esposa en aquellos años. Entonces, mediante una de estas cartas es que él menciona de que mandó a borrar lo que es la inscripción que se encontraba en el Templo de las Tres Ventanas. Porque ahora vamos a pasar por el lugar, pero no vamos a encontrar la inscripción.